Una sombra cruzó por el rostro del coronel. «Es tan joven», dijo mirando a Lidia cuando ella le arrojaba un palo al dálmata. Observó sus movimientos, llenos de gracia, y sus revueltos cabellos, agitados por la brisa vespertina. «La señorita Greenwood espera conseguir empleo como institutriz», dijo el marqués en tono irónico. «¿Qué futuro crees que le espera en esa colocación a una joven tan hermosa, mientras existen en el mundo hombres como Crowley?» Crowley la asustó en la plaza Berkeley. Cuando huía de él, yo estuve a punto de atropellarla al regresar a casa. Gracias a Dios que escapó. Crowley es un libertino de la peor ralea. Dicen que se especializa en buscar a jóvenes inocentes o se las encarga a las madames de los burdeles. Te repito, ¿qué oportunidad tiene Lidia en el mundo con hombres como ese? Tienes razón, pero, de todos modos, es una lástima. El marqués ya no lo escuchaba. Atravesó la habitación y abrió la puerta que comunicaba con el patio. ¿Me haría el favor de entrar, Lidia? Estaba esperando que me llamara porque ya está haciendo frío, repuso Lidia, aunque he tratado de entrar en calor jugando con el perro. Le presento al coronel Merrill, dijo el marqués cerrando la puerta tras ella. Alistair, ella es Lidia Greenwood, de quien hablábamos hace un momento. Lidia le extendió su pequeña mano y le hizo una reverencia. El coronel parecía haberse quedado sin habla, y Lidia le dijo al marqués: «No quisiera importunarlo, milord, pero ya se está haciendo tarde y...» «Dejé mi escaso equipaje en la posada de Piccadilly, donde descargan las diligencias que vienen del sur. Debo ir a recogerlo y buscar un sitio donde pasar la noche». «Yo enviaré por el equipaje», dijo el marqués, «y usted se quedará en mi casa». «¿Puedo quedarme aquí?», exclamó ella emocionada. «Oh, qué bueno. Deseaba tanto que me invitara, pero no me atrevía a pensar que pudiera ocurrirme algo tan maravilloso como quedarme en esta casa, ser su huésped y estar con usted». Pronunció aquellas palabras con timidez, pero no pudo reprimir la alegría que asomaba a sus ojos y que la hizo sonreír. «Espero que disfrute de mi hospitalidad», dijo el marqués en tono formal. «Y ahora tenemos que pensar cómo vestirla a la moda. Estoy seguro de que eso es lo que Gilly hubiera querido. Desde luego que le hubiera agradado mucho. A menudo se lamentaba de que no hubiera nadie en la aldea que pudiera instruirnos acerca de la última moda». Hizo una pausa y añadió con ansiedad: «¿Está seguro de que puede hacer ese gasto?». El marqués comprendió que ella se preguntaba si sería aún tan pobre como cuando el duque le arrebató su herencia. «Puedo asegurarle que todo lo que necesite no representará un gasto extravagante para mí. Entonces, no tendré que sentirme culpable si le hago gastar algo. Porque no deseo que se avergüence de mí. No podría presentarme a sus amigos tal como estoy vestida, ¿verdad?». «Se la ve encantadora», interpuso el coronel Merrill antes que el marqués pudiera contestar. Ella sonrió, y el coronel observó que se le formaban hoyuelos en las mejillas al hacerlo. «Gracias, pero sé muy bien que el vestido que llevo es muy anticuado. Además, el lodo con que lo manché no ha mejorado precisamente su apariencia». «Sin duda alguna, Lidia necesita vestidos de calle y de baile, sombreros y todos los accesorios», dijo el marqués. «¿En dónde podríamos comprarlos, Alistair?» «Madame Bertin es quien confecciona la ropa de las damas elegantes, pero...». El coronel no terminó la frase, y los ojos de los dos hombres se encontraron. Conocían muy bien a Madame Bertin. Le sacaría la verdad a Lidia, por más que le recomendaran que no hablara demasiado. Madame Bertin estaba enterada de todo lo que acontecía en Londres. La mitad de todos los rumores que corrían por la ciudad se intercambiaban en su taller de costura, y, aunque no abriera la boca, la inocencia de Lidia y su falta de tacto mundano
se harían evidentes desde el momento en que entrara en la tienda. «Tengo a la persona que necesitas», exclamó Alistair Merrill. «¿Recuerdas a Yvette?» «Yvette», repitió el marqués. «Era una hermosa bailarina de ballet hace como 5 o 6 años. Por supuesto, pero la perdí de vista. Y todo el mundo también. Se casó con un terrateniente del norte y se retiró. Pero su esposo murió y ella ha abierto un taller de costura. No en la calle de Bond. Todavía no es suficientemente conocida para eso, sino junto a Hanover Square. Si bien recuerdo, Yvette tenía un gusto exquisito. Te juro que no te desilusionará. Y además, es de toda confianza. Precisamente, pensaba encontrarme con ella más tarde. ¿Quieres que la traiga aquí?» «Por supuesto, me alegrará verla de nuevo. Y cuando la veas, Alistair, pídele que confeccione algún vestido que Lidia pueda usar mañana. Se aburrirá si no puede salir y, además, estoy impaciente por mostrarle Londres. Te traeré a Yvette», prometió el coronel, «y si no me equivoco, sus costureras trabajarán toda la noche». Miró a Lidia y se llevó su pequeña mano a los labios. «No sé cómo expresarle lo mucho que me ha alegrado conocerla», le dijo, y su voz sonaba sincera. «Tal vez algún día entenderá por qué». Sin añadir nada más, salió de la habitación, y cuando la puerta se hubo cerrado tras él, Lidia se volvió a mirar al marqués con expresión interrogante. «¿Qué quiso decir?» «Se lo explicaré en otra ocasión. Es un hombre que ha sido tratado injustamente, y tal vez imagina que usted puede ayudarlo a reparar esa injusticia. Preferiría ayudar a su señoría. Gilly me contó sobre la traición de que fue usted víctima y yo a veces, en sueños, me veía salvándole la vida y devolviéndole su fortuna. Pero después, al despertar, aquello me parecía absurdo. Después de todo, eran solo fantasías, nacidas de la oscuridad de la noche. Sin embargo, en lo que a mí concierne, estoy rodeado de oscuridad». «¿Lo encuentra todo oscuro a su alrededor? Oh, entonces espero poder ayudarlo. Tal vez mis sueños se conviertan en realidad y podré salvarlo y hacer que obtenga lo que desea. Si pudiera hacer eso, sería un milagro. Lo haré. Yo lo conseguiré. Creo que cuando deseamos algo con suficiente fuerza, nuestros deseos se convierten en realidad. Y yo deseo todo aquello que pueda hacerlo feliz. Lo deseo con todo mi corazón». «Creo que está hablando en serio», dijo el marqués sorprendido. «Por supuesto». Él la miró a los ojos como si dudara de que dijera la verdad y ella, al mirarlo a su vez, se sintió cautivada bajo su hechizo y sus mejillas se tiñeron de rubor. Abruptamente, el marqués se volvió para tirar violentamente del cordón de la campanilla. La puerta se abrió de inmediato y entró el mayordomo. «Es preciso mandar a recoger enseguida el equipaje de la señorita Greenwood, que está en la posada de Piccadilly», ordenó el marqués. «Se trata de la posada llamada El Oso Blanco, según creo». «Es cierto», exclamó Lidia. «Milord está muy bien informado, aunque tengo la seguridad de que jamás ha estado allí. Es un sitio muy conocido. Y después, Chambers», añadió el marqués, «pídale a la señora Danvers que venga». «Muy bien, milord». «¿Quién es la señora Danvers?», preguntó Lidia. «Mi ama de llaves». Los ojos de Lidia se iluminaron. «Oh, me alegro. Pensé que podría ser alguna dama que viviera en esta casa». «En mi casa no vive ninguna dama». «¿Le disgusta eso?». «No, por supuesto que no. Por el contrario, lo prefiero así. Las mujeres me asustan. Su actitud conmigo es siempre hostil. Miran con cierta impertinencia mis cabellos, como si yo hubiera escogido deliberadamente ese color». «¿Y los hombres? ¿Qué siente por los hombres?», dijo el marqués, torciendo los labios en un cínico gesto. «No he conocido a muchos caballeros, solo al terrateniente que me permitía leer los libros de su biblioteca. Tiene casi 80 años. Al vicario y, por supuesto, al médico, quien es una persona muy bondadosa.
y no ha tenido pretendientes. ¿Piensa que voy a creer que no la rondaban jóvenes que alababan sus encantos? Hablaba en un tono tan desagradable que Lidia lo miró sorprendida, pero respondió con voz vacilante. Había un campesino que siempre me pedía que lo acompañara a pasear en su coche, pero Gilly lo trató con cierta rudeza y no regresó más. ¿Y usted deseaba acompañarlo? Por supuesto que no. No era un joven agradable y, además, conducía muy mal a sus caballos y montaba aún peor. Y supongo que usted sabe juzgar. Sé montar a caballo, y también sé cómo debe manejar sus caballos un conocedor experto. No toda la gente que vive en el campo es ignorante. Su ligero tono de desafío y el destello que brilló en sus ojos hicieron que el marqués torciera los labios al replicar con voz más suave. Tiene mucha razón. No quise ser grosera, pero me parece insultante que todo el mundo piense que quienes vivimos en el campo tenemos la cabeza hueca. Yo nunca he pensado eso, y menos de una alumna de Gilly. A Gilly le hubiera gustado oírselo decir. Qué contenta estaría de saber que me encuentro en una casa tan hermosa. Ella siempre me hablaba de los tesoros que alberga el castillo. ¿Y no cree que a Gilly le parecería extraño que permaneciera en esta casa sola conmigo? Preguntó el marqués, escogiendo con cuidado las palabras. ¿Por qué? Ella me envió a esta casa. Creo que siempre planeó que milord cuidara de mí cuando ella ya no existiera. Me hablaba de su bondadoso carácter y de cómo estaba dispuesto a prestar ayuda a quienes la necesitaran. Gilly sabía que no le fallaría a ella, y a mí tampoco. El marqués frunció el ceño por un momento. Pareció que iba a decir algo importante, pero antes que pudiera hablar, la puerta se abrió y apareció la señora Danvers. Era una mujer delgada de cabellos grises que vestía el atuendo tradicional de las amas de llaves, vestido negro de seda y delantal del mismo color. Colgaba de su cintura un manojo de llaves que tintineaban a cada paso. Al cruzar el umbral hizo una respetuosa reverencia. Buenas noches, señora Danvers. La señorita Greenwood vivirá en lo adelante con nosotros. Le ruego que la atienda esta noche y que le consiga una doncella para mañana. ¿Se quedará aquí, milord?, preguntó la señora Danvers en el colmo de la incredulidad. Esas son mis instrucciones, señora Danvers. Me imagino que tenemos espacio suficiente. Sí, milord. Entonces, lleve arriba a la señorita Greenwood, pero, a menos que demoremos la cena, su equipaje no llegará a tiempo para que pueda cambiarse de ropa. Sin embargo, espero que pueda ayudarla a sentirse más cómoda. Cumpliré sus deseos, milord, repuso la señora Danvers, y la frialdad de su tono expresaba a las claras su desaprobación. Le mostraré el camino, señorita. La severidad de su actitud hizo que Lidia mirara al marqués con expresión de desamparo, pero él tenía la vista fija en su cajita de rapé y parecía haberse desentendido de ella. Lidia hizo una reverencia y siguió a la señora Danvers. «¡Qué casa tan magnífica!», exclamó Lidia al subir por la amplia escalera alfombrada. Jamás pensé contemplar una mansión tan impresionante. La señora Danvers no contestó, y cuando llegaron al primer piso, Lidia divisó, a través de una puerta entreabierta, una habitación provista de hermosos tapices y muebles dorados forrados de damasco azul. ¿Es ese el salón? ¿Puedo mirar? He oído decir lo elegante que es. Si va a quedarse aquí, señorita, seguramente su señoría se lo mostrará. El tono seco de la señora Danvers hizo que Lidia la siguiera sin atreverse a mirar de nuevo el salón y, cuando llegaron al siguiente descanso, la señora Danvers titubeó un momento, tratando de decidir qué habitación debería darle a Lidia. Entonces, con los labios apretados, se dirigió hacia un pequeño cuarto en la parte de atrás de la casa. Cuando abrió la puerta, Lidia le preguntó: «Dígame, señora Danvers, ¿existen aún en la casa esa maravillosa cama de forma de concha? Gilly me contaba cuán exquisita era y lo hermosa que se veía la marquesa en ella». «Gilly, ¿dijo usted Gilly?». «Sí,
Me refiero a la señorita Gillingham. Tal vez usted se acuerde de ella. Hace mucho tiempo vivió en esta casa como institutriz del señor marqués. Por supuesto que recuerdo a la señorita Gillingham. Muchas veces me he preguntado qué habrá sido de ella. Murió la semana pasada. Por eso estoy aquí. Ella me envió a la casa de su señoría. ¿Murió? No lo sabía. ¿Y usted vivía con la señorita Gillingham? Eso sí es una sorpresa, señorita. Sea bienvenida a esta casa. Pero venga, le daré una habitación al frente, donde penetre el sol. Es un cuarto muy cómodo. Y mañana, cuando haya descansado, le mostraré el dormitorio de la señora marquesa. Ha estado cerrado desde que murió. El cambio de actitud de la señora Danvers fue asombroso. Ahora era toda sonrisas y el tono de su voz amable y respetuoso. Lidia comprendió que ello se debía a que todos en la casa Thane amaban a la señorita Gillingham. Tuvieron tanto de qué hablar sobre aquella mujer, a quien Lidia había querido tanto, que cuando al fin bajó a cenar el marqués miraba a su reloj por tercera vez. Su señoría estaba vestido con gran elegancia, y cuando Lidia entró en el salón, comprendió lo inadecuado de su atuendo. La señora Danvers le había limpiado el vestido y le había conseguido un chal de muselina, pero, a pesar de ello, sus ropas se veían arrugadas por el largo viaje. Sin embargo, el marqués no pareció fijarse en esos detalles. Le brillaban los ojos y se le iluminaba el rostro con una sonrisa. «Llegué tarde, discúlpeme», dijo Lidia. «Temí que no me hubiera esperado, pero fue todo tan emocionante. Conocí a mucha gente y todos querían hablar conmigo. Me demoré sin proponérmelo». «¿A quiénes conoció?», preguntó el marqués perplejo. «A todas las personas que conocieron a Gilly. La señora Danvers la recuerda muy bien, y también las doncellas, y Chambers, el mayordomo. Él me contó que Gilly le curó el reumatismo en una pierna con una tisana de hierbas que ella preparaba. Yo ayudaba a Gilly, de modo que puedo prepararle el mismo remedio, ya que, según dice, la pierna le ha estado molestando otra vez». Lidia se detuvo un momento y añadió después: «Cuando me disponía a bajar, la señora Danvers me dijo que el chef, quien ha estado al servicio de esta casa durante 35 años, tomaría a mal que yo no lo saludara, y los demás tenían también tantas cosas que decirme, hasta que Chambers señaló que su señoría podía enfadarse, y bajé corriendo». «Fue muy considerado de su parte», dijo el marqués. «¿No está enfadado?». «Lo estaré si su parloteo ha echado a perder la cena. Espero que no, y tal vez, si le cuento algo interesante, no prestará atención a ello». «La cena está servida, milord», anunció Chambers. «¿Ve usted?», exclamó Lidia. «Solo estamos retrasados 5 minutos. Podía haber sido peor». Sin esperar la respuesta del marqués, se dirigió hacia el comedor. Parecía flotar en vez de caminar, y había tanta gracia en su porte que el marqués se olvidó de su irritación porque una moza campesina lo hubiera tenido esperando. 4 lacayos servían la mesa, alumbrada por 2 candelabros enormes y cubierta de adornos de oro, y un arreglo de orquídeas blancas y moradas añadía un detalle delicado al conjunto. Lidia lo contempló todo asombrada. «Esto es grandioso», dijo por fin en voz baja. «¿Siempre cena así?». «Cuando estoy en casa, aunque puedo asegurarle que no es muy a menudo». «Entonces, es un honor para mí, porque lo he retenido en casa esta noche, ¿no es cierto?». «Así es». «Y ello significa que, aunque esto es maravilloso para mí, no lo es tanto para su señoría, a menos que pueda entretenerlo. Oh, Dios, me pregunto si lo lograré. Confieso mi ignorancia acerca de cuanto pueda interesarle». Lo miró ansiosamente y después dio una pequeña palmada. «Por supuesto, qué tonta soy», exclamó. «Gilly siempre me decía que a los caballeros les gusta hablar de sí mismos. Eso es algo en lo que siempre están interesados, un tema que nunca falla. Todo lo que tengo que hacer es pedirle que me hable de usted, y así disfrutará de la cena en mi compañía».
Se hizo el silencio durante unos segundos. De pronto, Chambers se quedó tan sorprendido que casi se le escapó de las manos la bandeja de plata que llevaba cuando escuchó a su amo reír por primera vez en muchos años. El marqués conducía su faetón de alto asiento, tirado por 2 magníficos caballos color castaño, a través de la puerta de Stanhope para penetrar en Hyde Park. No había duda de que se veía extraordinariamente elegante, con su sombrero de copa ladeado y la vistosa corbata, atada en un nudo tan intrincado que hubiera hecho palidecer de envidia a más de un petimetre. Pero, en aquel momento, los ojos de los transeúntes no se fijaban en él, ni en sus soberbios caballos, sino en su acompañante. Alistair Merrill había estado en lo cierto al decir que las costureras de Madame Yvette trabajarían toda la noche. El vestido de Lidia llegó unos minutos antes de la hora en que debía salir de su habitación para dar un paseo con el marqués. Aunque había tenido muy poco tiempo para contemplarse en el espejo, Lidia comprendió que el toque francés de Yvette no decepcionaría al marqués. Solo a una francesa se le hubiera ocurrido ataviarla así. El vestido rosado era de talle alto y cuello y puños ribeteados de encaje. A la capa, del mismo color, la adornaban pequeñas rosas que se repetían en el sombrero, cuyo tono fresa hacía resaltar los cabellos de la joven, acentuando su juventud. Los guantes de cabritilla eran del mismo color del vestido. ¿Le agrada el traje?, le había preguntado Lidia al marqués, con la ansiosa mirada fija en él. Yvette siguió mis instrucciones, contestó él lacónicamente. Subieron al faetón y, cuando dejaron atrás la casa, Lidia preguntó: ¿qué instrucciones le dio a Madame? Le pedí que la hiciera verse sensacional, pero muy joven. ¿Le costará mucho dinero? Ya le he dicho que eso no tiene importancia. Después de una pausa, Lidia preguntó: ¿ganó anoche? ¿Cómo supo que fui a jugar a las cartas después que se fue a dormir? ¿Quién se lo contó? ¿De verdad cree que puede ocultarle algo a la servidumbre de su casa? Por supuesto que lo saben todo. Gilly siempre se refería a ello, y estoy segura de que tenía razón. Cuando la doncella me despertó hoy, me dijo mientras descorría las cortinas: «Es una hermosa mañana, señorita, y su señoría ganó a las cartas anoche». No me imaginaba que mis sirvientes estuvieran tan bien informados de mis actividades, dijo él sorprendido, y que se interesaran tanto en mis asuntos. Por supuesto que se interesan. No comprende que lo quieren, aunque no me sorprende, pues siempre oí hablar de lo bondadosos que fueron sus padres con los empleados del castillo, que han servido en esta casa por generaciones. Y la señora Danvers me contó que ocurre lo mismo en la residencia de usted en Londres. La señora Danvers ha estado al servicio de la familia desde hace muchos años. Lo recuerdo desde que tengo memoria. Entonces, ¿cómo no va a interesarle todo lo que concierne a usted? Todas las personas a su servicio lo quieren mucho, y por eso se alegran de que hubiera ganado. Ella me dijo esta mañana que, cuando el duque traicionó tan cruelmente a su padre, todos los sirvientes, desde el mayordomo hasta el último lacayo, se sintieron acongojados, y no porque temieran perder su empleo, sino porque no podían soportar la idea de que a su amo le hubiera ocurrido una cosa así. El marqués tuvo dificultad en controlar sus caballos y no contestó. «Como le dije antes», dijo Lidia, «todos estaban encantados de que hubiera ganado anoche. Y me lo preguntó, aun sabiendo la respuesta. Pensé que le gustaría contármelo. Es decepcionante tratar de darle una sorpresa a alguien y descubrir que ya se había enterado. Y para usted, esa es una hermosa sorpresa. Por supuesto, yo, como la señora Danvers, Chambers y los sirvientes, ruego porque recupere todo lo que le pertenece, y estoy completamente segura de que Dios escuchará nuestros ruegos». Desearía tener su confianza. En aquel momento llegaron a la parte más concurrida del parque, donde las elegantes damas y los caballeros paseaban por los senderos,
o permanecían sentados en sus carruajes abiertos, charlando con sus amistades. Todos se volvieron a mirarlos. ¡Santo cielo! ¿Quién será la joven que acompaña a Thane?, exclamaron varios de sus amigos. Debe ser una cortesana, pero no la había visto antes. ¿Quién podrá ser? Puede ser importada, sugirió alguien. Hay una invasión de franceses últimamente. Las damas no hicieron ningún comentario, pero sus ojos, que se habían iluminado al aproximarse el marqués, se ensombrecieron, y algunos hermosos rostros se volvieron hacia él con resentimiento. El marqués detuvo su faetón con elegante ademán en medio del paseo y, unos segundos después, lo rodearon varios amigos, ansiosos de entablar conversación. Comprendiendo la curiosidad que la presencia de Lidia suscitaba, el marqués dijo después de unos minutos: «Lidia, me permito presentarle a Sir Guy Sherrington y a Lord Worcester. Y estos caballeros son Lord Boughton y Sir George Freeman». Los caballeros se quitaron los sombreros y Lidia les dirigió una seductora sonrisa desde su elevado asiento en el faetón. «Me alegra conocerlos», repuso con timidez, «aunque debería hacerles una reverencia en vez de estar sentada aquí, en un sitio tan alto». «Se ve encantadora desde allí», dijo Sir Guy Sherrington, hombre joven que vestía a la última moda, con las puntas del cuello de la camisa tan alargadas que casi le impedían mover la cabeza. «Gracias», repuso Lidia. «Ese es un adjetivo banal», comentó Lord Worcester. «El caballero que acababa de hablar, señorita, carece de imaginación. Yo la describiría como una diosa del Olimpo que, rodeada de luz, ha descendido de una nube para bendecir a estos pobres mortales con su presencia». «Ahora debo darle también las gracias a mi lord», dijo Lidia un poco cohibida. «Mis caballos están impacientes», dijo el marqués en tono cortante. «Buenos días, caballeros». «No, por favor, no te vayas tan pronto», gritaron sus amigos al unísono. «Recibirán una invitación para cenar conmigo esta noche. Espero que me acompañen». Y, antes que pudieran replicar, se alejó deprisa en su carruaje. No habían avanzado mucho cuando una dama, montada en un brioso caballo ruano, alcanzó al faetón. «Buenos días, Arthur». «Buenos días, Charlotte. No deberías dirigirte a mí en público. Pero tengo que hablar contigo. Necesito verte. Te esperé anoche y la noche anterior. Estaba ocupado. Eso he sabido. El duque fue una buena excusa para que no me vieras anoche, pero no para el día anterior». «Charlotte, la gente te está mirando. Prosigue tu paseo. No te conviene que te vean hablando conmigo». «Pero tengo que verte, Arthur. ¿No lo comprendes? No puedo seguir esperando, preguntándome si vendrás, deseándote». Lidia no pudo evitar escuchar la conversación y, al volverse a mirar a la persona que hablaba con el marqués, pensó que nunca había visto una mujer tan hermosa. Sus cabellos, de un negro azabache, y sus oscuros ojos apasionados hacían resaltar su blanca piel. Los labios rojos se plegaban en una curva incitante. Era tan atractiva que a Lidia le extrañó que el marqués le respondiera en tono cortante: «Hablaremos de eso en otro momento, Charlotte. Mientras tanto, te ruego que te comportes con más corrección. Te odio, Arthur. ¿Me oyes? Te odio». Las violentas palabras fueron dichas en un tono que atenuaba su significado. Después, la dama hizo girar en redondo a su caballo y, cabalgando con destreza, se alejó en dirección opuesta. «¿Quién es ella?», Lidia no pudo evitar preguntarlo, a pesar de que temió que el marqués la reprendiera por su curiosidad. «Se trata de Lady Charlotte Hartley». «¿Y ella lo ama?». «No debe hacer esa clase de preguntas». «Lo siento, pero es obvio, ¿no? Cuando los hombres son atractivos y apuestos como mi lord, las mujeres no pueden evitar enamorarse de ellos. ¿Quiere ella casarse con usted?». «Ya le he dicho, Lidia, que esa no es la clase de preguntas que una dama debe hacerle a un caballero». «Pero yo no soy una dama».
Quiero decir, en el verdadero sentido de la palabra. Ni siquiera tengo un nombre. Uso el de un granjero, cuya esposa me abandonó al nacer porque no me quería, dijo con un suspiro. A juzgar por la carta de Gilly, es evidente que ella no cree que yo sea hija del señor Greenwood. No soy nadie, y por eso, como no tengo importancia, puedo decir lo que no diría a una dama. Es usted la joven más extraordinaria que he conocido, pero estoy empezando a preguntarme si Gilly la educó de la manera debida. Le aseguro que hizo lo mejor que pudo. Me enseñó los modales que correspondían a una dama, pero yo llegué a la conclusión de que, como no tenía sangre azul, no era importante para nadie. Me dijo, sin embargo, que tal vez sería inteligente de mi parte tratar de sacar partido de mi situación. Sabría lo que debería hacer, pero si me equivocaba, nadie se sorprendería.